a mi favor, más de la que vos podés tener. Demasiada espuma a mi favor, más de la que vos podés tener. Sangrando mis ojos, no podré ver la realidad que no se ve. Y es la sensación, esa por la que morís, es la que te hace reaccionar y arrancar. Ya no lo podemos cambiar, porque sangre y fuerza tienen son. Se desangra mi alma y termina en esta canción. Y ahí el cielo se abre y ves que ya no está más, que tu musa es nuestra realidad. Demasiada espuma a mi favor, más de la que vos podés tener. Y ahí el cielo se abre y ves que ya no está más, que tu musa es nuestra verdad. Y esta es tu canción, esa por la que vivís, es la que te hace reaccionar y arrancar. Pum, 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 pum. Vamos que vamos. Hola Ana, hola Jorge. Tuki, 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 tuki. Arrancamos. ¿Cómo estamos? Con los ojos de cristal, tremendo. Arrancamos con tal rack. Estábamos al aire. Para que me quedó sonando la banda. ¿Cómo andás, Luca, Cinese, Niani? Hola, Ale. Llegó Leslie, llegó. Hola, Jorge Charrúa. Hola, Leslie. Llegó la gente de Chile. Oh, está Ana. Está todo el mundo. Ya está. Ya podemos empezar a hablar. No, falta. Voy a hablar. Un éxito, si no. Primera emisión. Sí. Primera prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver Vamos a ver el formato, si funca, ¿no? Vamos a ver. Beto Acosta, hola genio, hola Beto, ¿cómo andás? Amigo de TikTok, sigue TikTok, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenido a esta primera prueba que vamos a hacer con Luca, que vamos a hablar sobre cultura digital. Para los que no saben, y no tienen por qué saberlo, porque tampoco somos gente... Conocido, tampoco. Tampoco somos que estamos en Masterchef. ¿En Falta serio poco, ¿En ya serio nos que ¿Ya nos llaman? ¿Me vas a hacer cocinar? Vamos a hacer milanesa todos los días.
Hola Luca, hola Beto, Ana que saluda a todo el mundo, qué genial. Bueno, para los que no lo saben, Lucas y yo y Luca, damos capacitaciones de gestión cultural, tanto cultura digital como gestión cultural colaborativa. Y hablamos mucho y nos fascina mucho el universo digital y la cultura digital y cómo se están dando un montón de modificaciones en el mundo y la pandemia aceleró un montón de cosas y dijimos, ¿por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no nos ponemos a hablar de esto que tanto nos gusta? ¿Por qué no charlamos un poco de esto? Claro, porque nuestras charlas son tan apasionantes, ¿viste? Que yo creo que se vuelven locos todos por escucharlas. Gente No, pero bueno, quiere saber qué opinamos nosotros. claro, es como una rosquita así súper, súper pequeña que nosotros la hacemos muy grande porque con eso comemos, básicamente, ¿o Sí, no, vale? obvio, obvio. Pero aparte nos mandamos link y toda cosa y sale una nota y ya estamos ahí mandándonos cosas y qué sé yo. ¿Cuál es el futuro digital? Me desespero por saber. Claro, Beto, claro. ¿Quién no quiere saber cuál es el futuro digital? Y encima Es estamos decir, en una semana de algunas novedades interesantes, ¿no? tenemos PlayStation 5 en el aire. Ninguno de los dos va a hacer lo que hace el resto de la streaming, que es mostrarle la PlayStation 5. No estamos en esa etapa de nuestra vida. Tenemos los Ojalá que recursos algún, económicos. ojalá que algún día nos toque y que nos manden esa PlayStation 8. Ojalá que lleguemos a los 8, ¿entendés? Que podamos abrir ese paquete y sacar una PlayStation o la consola que esté de moda en ese momento. El Pero bueno, Atari nada. nos van a mandar a nosotros, Claro, ¿vale? la Commodore 64, la Commodore 64 nos van a... Nadie les regaló la Play, nadie, Beto. Si nos querés regalar una Play, te sobran unos mangos y nos querés regalar la Play 4. Digamos, yo tengo la 3, acá el muchacho tiene más recursos económicos que yo, tiene la No, no, 4. no. Tengo la suerte de ser joven nomás. Y la suerte de ser joven, me mataste, boludo, me hiciste Sí, bosta. boludo. Yo te tengo que correr un poquito por ese lado también. Porque si no, ya se me es muy difícil. No, y Pero bueno, aparte, hay sí, algo, métele. hay algo así que es clave con esto como de la cultura digital que parece como un concepto como súper abstracto, ¿no, ¿Vale? ¿A vos te parece abstracto un concepto o para vos es económico el lenguaje? A vos te lo nombras, te dice cultura digital y vos ya te ubicás en lo que vamos a hablar. ¿Qué opinas? ¿La gente nos entenderá de una o habrá que trabajarlo? No, me parece que hay que trabajarlo. Me parece que hay que trabajarlo por un concepto que creo que nosotros acordamos que le llamamos así, pero podés hablar de universo virtual, podés ponerle diferentes nombres, pero me parece que empieza a haber eh, acuerdos en llamarle cultura digital. Creo. Totalmente. No, y aparte que encima esta semana que nos pongamos a hablar de esto está interesante, porque yo soy como de la teoría, de la escuela, voy a decir, para quedar más picante, de la escuela de que o sea, los fenómenos culturales del último tiempo son empujados por avances tecnológicos, así, puro y duro. Si un ejemplo rápido, si ahora las nuevas consolas te van a permitir hacer capturas, clips de tus videojuegos con solamente un botón, posiblemente con el tiempo veamos cada vez más contenidos que sean capturados directamente por esas consolas. O sea que no nos deberíamos sorprender si de acá a un año YouTube está lleno de videos de 30 segundos de pequeños clips de consola o compilados de esos clips de consola. Así que un poco esta semana que viene la PlayStation 5, la Xbox Serie X, la Serie S, también la PlayStation Digital y algunos nuevos lanzamientos de componentes de hardware que vamos a explicar así rápidamente, ¿no? Hardware son todos los componentes de una computadora que no son los componentes virtuales, sino los componentes físicos, digamos. El Claro, motor de un auto sería hardware es toda la parte de una computadora que podés patear. exactamente, la cual vos te podés enojar y decir, esta mierda no anda. Exactamente. Exactamente. Así que han aparecido un par de cosas muy interesantes en el mundo de las computadoras, así como para decirlo bien simple, ¿no? Que me parece que van a marcar un poco el ritmo, ¿no? De la producción de contenido, de la calidad del contenido que vamos a empezar a consumir. Bueno, cada uno de nosotros tenemos un celular con el cual podemos grabar videos, sacar fotos, pero ese celular tiene una suerte
un rango de calidad y hoy los equipos que estamos siendo, digamos, contemporáneos en su salida, cada vez van aumentando más su capacidad, su contenido cada vez más de calidad y vamos a terminar editando videos de 8K. Va a ser una locura, ¿no? Sí, y lo que implica todo eso en términos también de cambios de, digo, el consumo energético que eso lleva, ¿no? Que no, Totalmente. digo, que nosotros tengamos, le saludamos a Emi, Beto dice, me está agarrando hambre. Beto, nosotros no comimos, ninguno de los dos, En si a mí realidad se me pasó. la consigna de esta charla es ¿cuál es el que primero se levanta a comer algo? Estamos cagados de hambre, pero lo hacemos con puro amor. Sí, 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 sí. La idea dijimos, ¿cuánto vamos a lo que nos dé el hambre, digamos, básicamente? Dice Jorge, dice, mi hermano se armó una PC para jugar y le salió un huevo y la mitad del otro. Sí, no solamente, digamos, cuestiones, hay una cuestión económica, hay una cuestión de avance, hay una cuestión de que podemos hacer todo un análisis, ¿no? Desde el disco de 3,5, digamos, de las computadoras que se cargaban a cassette y el tiempo, y lo que implicaba tener un disco de 3,5 que hoy sería impensado, la calidad de imagen que tenía ese disco, a lo que sucede hoy en día, y esto cuando vos decís 4K, 8K, estamos hablando de una capacidad de imagen que si vos la pondrías en tamaño real, estamos hablando de una imagen del tamaño de un cine, digamos, o la mitad de un cine, que es una locura, y que generas una imagen con esa capacidad para tenerla en una pantalla de 7 pulgadas. Totalmente. Es una Aparte, locura, es una locura. además de ser una locura, me parece que nada, que estaría bueno que charlemos un poquito de precios y demás, porque creo que a nosotros como argentinos nos toca de cerca el tema de la accesibilidad, más allá digamos, de los ingresos económicos, que bueno, siempre es difícil, siempre todos estos equipos conllevan un gran esfuerzo, y sobre todo poder identificar cómo están siendo los consumos en ese sentido, digamos, cómo las empresas están pensando sus líneas de comercio, digamos, las diferentes gamas de trabajo, las gamas bajas, las gamas medias, las gamas altas. Eh, y a nosotros como argentinos, como decía recién, nos toca de cerca el tema precios porque fluctúa mucho por la realidad del dólar, también fluctúa mucho por las importaciones en general y cómo se vende acá en Argentina ese tipo de productos. Así que va a estar interesante que abordemos eso también más adelante y hablemos cómo armar una compu hoy, ¿no? Me parece fantástico eso, ni hablar que esto toca una cuestión que parecía que antes era como, para que voy a bajar acá porque me quería ver por Te el... estás auto escuchando. Sí, la cuestión, digamos, que hace, y que lo hablábamos el otro día, digamos, que sí o sí empezamos a tocar cada vez que se habla más de estos temas, la cuestión de la geopolítica, y sí o sí vamos a tocar esas cuestiones, digamos, porque digo, hoy hablamos de decir, bueno, vamos a hablar de el lanzamiento de iPhone, pero en los últimos días, no sé si vos lo viste, pero en TikTok ha sido como, o por lo menos a mí, digamos, y mi algoritmo y lo que yo consumo, la campaña que ha habido, digamos, diciendo, bueno, salió todo esto que es súper revolucionario, pero al mismo tiempo la gente está explotando en términos culturales con el teléfono, con los iPhone y con todo lo que significa, pero ha habido avances tanto en los teléfonos chinos y otro tipo de tecnología súper zarpada y la gente no le está dando pelota y a veces está compitiendo, digamos, no sé, el otro día comparaban el zoom del último iPhone con el zoom del último Huawei y Huawei le pega un cagadón a palo, por ejemplo, digamos, en esa línea concreta y en un montón de otras cuestiones. Es un universo para hablar Totalmente. zarpado. Y te sumo un tema más que creo que viene aparejado de un poco el contenido que ya vos venís haciendo, Ale, que ha sido, bueno, y en su momento vos me invitaste a comentar un poco la coyuntura electoral de Estados Unidos y el impacto que eso tiene hoy en su principal, digamos, circuito económico, sector económico, que son las empresas de tecnología, ¿no? Estamos hablando de Facebook, de Google, de Amazon, de Apple, estamos hablando de Netflix, estas empresas tecnológicas que hoy casi que marcan el pulso de nuestros consumos y que seguramente pasamos más tiempo relacionándonos con ese tipo de plataformas que, bueno, por la pandemia, ¿no? Que
creaciones nacionales, en espacios presenciales y demás. Así que bueno, ahí hay un dato interesante respecto a la demanda que se le viene a Google en el Senado de los Estados Unidos por las leyes antimonopólicas. Así que te quiero ver ahí, ¿eh? Tenemos esa línea, tenemos lo que implica, digamos, lo que le están pidiendo, digamos, el avance de Google en términos de educación durante esta pandemia y lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. La juntada, digamos, a qué sector apoyaron, digamos, todas las empresas, la famosa, digamos, el Silicon Valley, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero la idea un poco de esto no es que nosotros somos súper eruditos y que hace años que sabemos de esto, sino que somos unos frikis que nos gusta aprender y vamos todo el tiempo leyendo. Y principalmente, obviamente, el muchacho acá que está conmigo es mucho más joven que yo, pero mi generación tenemos muchas dificultades para entender estas cuestiones y la idea de esto es un poco compartir con ustedes, con el público que se va sumando y que podamos hacer algo súper interactivo y que nos vayamos sacando dudas y que vayamos participando. Decir, che, bueno, queremos saber sobre esto, bueno, lo trabajamos, hablamos, lo verificamos, hay millones de cosas. Digo, la combinación hoy que estamos viviendo entre personajes como Elon Musk y Benson, digamos, Les Luthor y Iron Man, ¿entendés? De esta cosa, digamos, de que en algún momento fue ciencia ficción del universo Marvel y del universo DC, y que tenemos personajes súper millonarios que prácticamente dominan cuestiones tecnológicas que son súper zarpadas y que roza lo ficcional, lo que está pasando en términos de avance tecnológico en esa línea, el 5G y toda la discusión que eso implica, digamos, los satélites. El otro día vi el tren de satélites, lo vi pasar por arriba y la verdad que fue algo choqueante, raro. Hola Lau, ¿cómo andás? Y todo lo que implica, digamos, nada, eso, ver un tren de satélite pasar por encima del espacio en el medio de la Sierra de Córdoba. Estábamos con un amigo, mi amigo los gritos como si hubiera visto un ovni. Y nada, digamos, una modificación que cuando hablamos con Luca y decimos cultura digital, estamos hablando de eso, digamos, de que todos los avances de la era digital, de esta revolución digital, están generando un cambio cultural, incluyendo esto, que estemos haciendo esto en estos momentos. Digamos, y que muchos de nosotros, muchos de los que estamos acá, nos encontramos, no en el caso tuyo, Luca, digamos, pero sí de mucha de la gente que está participando en el chat a través de una plataforma china. Hace años atrás era impensado, digamos, que una empresa china iba a ser pionera en encontrar una red social o construir una red social de estas dimensiones y que en el proceso de una pandemia tenía una explosión impresionante y bueno, y así cómo ha modificado los consumos culturales y obviamente que hay mucho en eso de hablar del consumo cultural. Somos de una escuela que no sé si lo podemos decir así, pero creemos en el concepto del prosumidor y hablamos de un montón de estas cuestiones que nos gusta la gestión cultural y nos dedicamos a esto y la idea es un poco trabajar esto y que ver la forma de hacer mucho más amable, por lo menos para mi generación y las generaciones más grandes, estos grandes saltos y estos grandes cambios y poder hacer un análisis desde nuestra hermosa y humilde retórica y posición, no mucho más que eso. ¿Te parece que arranquemos? Tiro una pequeña línea conductora y vamos hablando a partir de eso. Porque métale pues. Me parece algo interesante porque recién al principio empezábamos diciendo, y acá el Ale lo acaba de reforzar, los cambios culturales que hoy vivimos van de la mano con un desarrollo tecnológico y con el contexto en donde se inscriben esos desarrollos tecnológicos. En los últimos 2 meses, en realidad en este último mes, con el lapso de 2 o 3 semanas, Apple, la empresa fundada por Steve Jobs, hizo 2 anuncios importantes o referidos a sus nuevos productos. El primer anuncio fue en torno a los nuevos iPhones, ¿sí? Los iPhone 12, que van a salir en múltiples ediciones, digamos, de las ediciones más simples, con pantalla chica y con una potente cámara y demás, hasta las versiones más caras que ya incluyen pantallas más grandes, cámaras aún más potentes, codificadores mejores de audio y demás.
Pero de este anuncio, que uno podría decir que es un poco más de lo mismo, ¿no? Porque es otro año, otro iPhone, que le agregan un poquito más. Si el último iPhone filmaba en 1080 a 60 FPS, o sea, a 60 cuadros por segundo con tu Era una cámara, locura. el de este año lo hace a 4K 30 FPS. Y así la tecnología se va de alguna manera domesticando, me parece a mí, y se hace más comercial su uso. O sea, hoy un pibe o una piba en nuestro país, a pesar de las restricciones, a pesar del precio y demás, puede obtener de alguna manera un iPhone y tener la posibilidad de crear contenido en esa calidad. Pero esa no es tanto la novedad, porque como recién decía, es un poco más de lo mismo y el progreso natural de seguir adaptando tecnologías de consumo casi de elite, digamos, en relación a que, bueno, hace unos años las altas resoluciones de video eran utilizadas por estudios de producción de cine, bueno, y poco a poco eso se va haciendo más popular, digamos, su uso al menos más popular. Pero la novedad está en que esto... 4K, digo, Luca, digo, para hacer diferencia, digamos, estamos hablando de cámaras que pesaban 3 kilos, digamos, ¿me entendés? Digamos, para poder llegar a 4K, que eran cámaras que se usaban solamente en el cine. Es decir, si vos tenías una Exactamente. cámara de esa, digamos, podías vivir del alquiler de esas cámaras, digamos, ¿no? Si llegabas a Tremendo tener eso, la ¿no? posibilidad de adquirir eso, bueno, nada, me parece que... Totalmente. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, fenómenos cinematográficos en donde ya hay películas producidas, filmadas directamente con teléfonos, con iPhones en particular. Sí, yo no sé si Ya la ahí gente en el chat está aburrida o hablamos muy durmió, rápido o se durmió, durmió, digamos, durmió. o se fue o está es muy interesante lo que hablamos y somos recopados. Voy a Y se tirar está... ahora el dato de la indignación, porque con este nuevo lanzamiento, Apple decidió eliminar el cargador de la caja. O sea, vos te compras un iPhone y ya no te venden el cargador. O sea, te lo que tenés, si querés un cargador, tenés que comprarlo aparte. Y el Qué precio fue. comparativo entre el año pasado, entre el iPhone 11 y el iPhone 12, no varió. No es que yo te saco el cargador y te cobro menos. No, sino que sale lo mismo que lo que salía el año pasado con cargador, pero nada, no hay cargador. ¿Cuál es el argumento de la empresa? Que están en vías de desarrollar un modelo de negocios más sustentables y anuncian de que ellos entienden que sus usuarios, que la mayoría de sus usuarios ya cuentan con un cargador de ediciones anteriores de los iPhones, por tanto, bueno, no hace falta eh, seguir gastando plástico, desarrollar diseño y demás, sino que ellos pueden ir hacia un modelo en donde se pueden reutilizar algunos componentes. Que esto en la teoría, la verdad que funciona bien, es un buen argumento, sabemos hoy el contexto que vivimos en relación a nuestro medio ambiente y la importancia de ser conscientes de las huellas de carbón que generamos y demás, los residuos que generamos, eh, pero lo que se ha vuelto realmente como indignante es que es por el mismo precio. O sea, Claro. la empresa recicla a costas de la experiencia de usuario. No es que Claro, la empresa... páguenla ustedes. Digo, es Exactamente, como vamos a nosotros reestructurar, nuestro claro, reciclado, páguelo el usuario. exactamente. Lo cual ha generado una indignación grande en Estados Unidos, sobre todo también porque estos nuevos iPhones traen opciones nuevas respecto a la carga de batería. Es decir, el iPhone 11 se cargaba a una determinada velocidad por los voltajes que te generaba el cargador que te venía en la caja, y ahora el iPhone 12 tiene la posibilidad de tener una carga aún más rápida que la que tenía el iPhone 11 y sin embargo no te lo ponen en la caja cuando te lo venden. Por tanto, ya han salido denuncias diciendo, che, se están haciendo una lavada de cara tremenda, acá lo que quieren es que yo ponga más guita, por ya la guita que ya puse por este teléfono para tener las funcionalidades completas. Así que, de vuelta, Apple se ha vuelto a teñir de ese halo de empresa media malvada que le importa mucho, mucho la guita, y lo sabemos. O sea, los productos Apple son carísimos porque también están pensados para un público que tiene ese poder adquisitivo, sus mismos CEOs lo dicen, nosotros estamos apuntando a un determinado público y no esperan que un pendejo, una pendeja en Argentina estén presumiendo su iPhone. De hecho, no es su público y no están pensando su desarrollo para estas regiones del mundo. Así que eso es súper interesante ver
Y sobre todo, bueno, ver el fenómeno cómo termina repercutiendo. Vamos a ver si Apple, en definitiva, cambia su política y comienza a incluir a los cargadores o no. Yo me tiro por el que no, porque Apple suele tener una política muy estricta. Una vez que lanza algo, no se mueve mucho de sus comunicados, de su visión general, y suelen tener esas posiciones. Dice, ahí se sumó, bueno, Gastón, el Pitu, que anoche hizo su primera streaming con nosotros, te lo perdiste, de verdad, si después querés buscar en resumen, porque Lo vamos a buscar. hemos descubierto un tesoro. Leslie está ahí diciendo que está aprendiendo a pleno, dice, Gastón nos saluda, y dice, claro, dice, el cargador viejo te sirve, pero el cargador nuevo es mucho mejor, no es que es el mismo cargador. Exactamente. Y Lau dice que coincide con Gastón, así que, pero nada, en serio, no se puede creer que no pongan un cargador, si no sean tan ratas, inmundas, rata inmunda. Y sobre todo es eso, a costa de los usuarios, un reciclaje a costa de los usuarios. Pero, alguien puede pensar en lo que estamos en situación de Android. Claro. Esa hermosa frase que tiró. ¿Quién fue que le tiró? No me acuerdo qué le dijo. Pero es interesante ver de que medio que se compone esta balanza, porque esta semana en particular, creo que ayer o antes de ayer, ya Apple lanzó sus primeros microprocesadores creados por ellos mismos para sus computadoras, que son las Mac, que todos conocerán, las computadoras Mac, que salen un huevo y la mitad del otro, y estas computadoras que por lo general también suelen ser, bueno, para un consumo y una producción de contenido bastante de elite, de alta calidad, y estos nuevos microprocesadores que están haciendo estos muchachos de Apple tienen una nueva arquitectura, que en realidad no es nueva, es la misma arquitectura que tenemos todos en nuestros celulares, que es la arquitectura ARM. Uno dice, bueno, ¿por qué tanto tecnicismo? ¿Qué sé yo? Pero es clave, porque esa arquitectura de microprocesador hace que el consumo de batería baje casi a la mitad. Entonces, hoy estamos teniendo la posibilidad de tener computadoras con gran rendimiento, es decir, con capacidad de editar videos, que para el que no lo sabe, las computadoras hoy necesitan muchísimos recursos, muchísima electricidad también, porque a más componentes, más electricidad para llevarlas adelante, para poder procesar edición de video, jugar juegos de alto rendimiento. Esto mismo que estamos haciendo ahora con el Ale, streameando, también requiere mucho procesamiento por parte de la computadora. Y lo que está haciendo Apple hoy es romper su contrato inicial histórico que había tenido con los microprocesadores Intel y se larga en esta aventura de comenzar a ponerle los mismos procesadores que uno puede encontrar en un teléfono, en una computadora, y aún así ser lo suficientemente potentes para competirle de cara a cara a los procesadores de uso comercial más extendido en el mundo. Así que realmente una novedad muy interesante. Y Ale, yo no sé si me permitirás, pero quiero compartir pantalla para mostrar un poquito de este microprocesador. Pero por favor, Lucas, sentite como si fuera tu streaming. Porque me parece una locura, muchachos. Muchachas, también. Vamos a ver. Dice Ale Mir, la frase de situación de Android es de Guilla Aquino, del canal de Droga Nacional. Sí, era de. Así es. Estás en situación de Android, como también marcando eso, y me parece que hay una línea súper interesante ahí de esta cosa que se generó con el iPhone, ¿no? Que si tenés un iPhone, sos crack. Nada, sos un crack, sos cheto, sos súper millonario, bueno, en fin, etcétera, y nada. Bueno, paso a compartir esta pequeña ilustración que muestra un poco cómo son hoy estos procesadores ARM. Ale, vos avísame si se puede ver bien. Pero en esta pequeña imagen del centro que dice M1, tenemos todas las cosas que están acá al costado. Y es una locura. O sea, no solamente que es una locura por la potencia, sino por la idea de poder condensar en un cuadrado de no mucho más de 5 centímetros lo que en una computadora normal nos llevaría casi 50, 60 centímetros dentro de un gabinete, de un CPU. Hoy este procesador tiene 8 núcleos de procesamiento de información y 8 núcleos de procesamiento de información gráfica. O sea, algo totalmente inédito y que nos permite ver cómo poco a poco la tecnología va intentando integrar cada vez más estos diseños
para hacerlo más ergonómico y sobre todo, lo principal, que me parece la gran novedad, hacerlos más económicos en su consumo de batería. Mirate el dato de los 16 billones de transistores. Es vos, Ale, que vos has contado muchas veces que has ido a un colegio técnico, Es imagino una que locura, sabrás lo es que una es un locura, transistor. es una locura. Y, y yo les Yo, cuento, yo estudié en el colegio técnico y esto porque, digamos, y esto calculo que a lo mejor Pitu lo sabe, digamos, porque también estudió en la UTN, pero el tema de los colores, digamos, la barra de colores, que depende del color, sabías, qué sé yo, y eran unos componentes, digo, lo pongo acá en la imagen chiquitito, te estoy hablando en centímetros, pero digo, todo eso se empezó a achicar, 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 y estamos hablando de casi nanotransistores, digo, 16 exactamente, billones de transistores es, no, un es una pelo, nada, locura. más chico que un pelo, digamos, una Y yo cosa. les cuento esto para los que están en el chat, que es un dato que capaz que conozcan, pero por eso es tan importante la ubicación geográfica de estas empresas tecnológicas en Silicon Valley. O sea, Silicon Valley, silicon no significa silicona, como muchos hemos pensado en algún momento, sino que significa silicio, que es el material, es un material extremadamente conductor de electricidad y datos, que es por el cual se hacen estos microprocesadores. La primera empresa que se radica ahí, comienza a laburar muchísimo con el silicio, es la famosa empresa Intel, que es, bueno, mundialmente conocida por el desarrollo de estos microprocesadores. ¿Qué son los microprocesadores que posiblemente todos nosotros tengamos en nuestras computadoras? ¿Se acuerdan? El Pentium 4, el Intel Celeron, el i3, el i5, el i7. Esos son algunos de los nombres que seguramente alguno de nosotros en algún momento, cuando quiso instalar un juego, se tuvo que ir y fijar si le entraba y se tenía que fijar qué tipo de Intel tenía en su computadora. Algo que creo que a más de uno nos ha pasado. Al menos a los Ahí, nerds. ahí Gastón pregunta, dice si cuánto tiempo más quedará para los cargadores con cable, si viene avanzando fuerte en el mecanismo de carga inalámbrico. Eh, Sí, totalmente. Hace ya mínimo 3 años que los teléfonos de alta gama tienen ya compatibilidad para carga inalámbrica, en donde se te venden unas pequeñas bases en donde uno apoya el teléfono y se cargan automáticamente, o sea, no automáticamente, sino se hace hay una transmisión de energía que los cargan en los teléfonos. Lo que aún no se ha logrado es de que esos cargadores inalámbricos sean lo suficientemente, sean igual de potentes que los cargadores con cable, ¿no? De sí, hecho, sí, se ha sí, sí. avanzado muchísimo en los protocolos de cables de alta eficiencia. Antes teníamos los USB mini y ahora ya tenemos los USB tipo C, que en vez de tener como un relieve diferente, hoy son casi que uniformes, como un pequeño tubito, ¿no? Sí, Eh, Así y que, casi universales, salvo para iPhone, que le encanta que siguen cagarle la con, vida a todo el mundo. bueno, con sus conectores propietarios, como se les dice, que es este cable que se llama Lighting, que es muy finito, que parece como un pendorchito, así, un pituto ahora que estamos de moda, la serie de María Marta, que parece como un pituto que uno conecta directo al teléfono, incluso las Macs, las computadoras, también tienen ese tipo de conectores, no solamente para conectar dispositivos Apple, sino van a la energía de esa manera, es tremendo. Algo interesante de eso respecto a cargadores es que ya en realidad en el último año, Apple ha avanzado muchísimo en que el mecanismo para conectar todos los cables sea con imán. Entonces, súper, súper ligero, súper rápido y además, obviamente yo no lo he probado, no he tenido la oportunidad ni el dinero, pero parece que ser una experiencia muy cómoda para el usuario, algo que independientemente de que podemos acá criticar un poco a Apple de que son medio comerciantes y demás, realmente creo que tienen la mejor experiencia de usuario en el mercado. Son teléfonos que se diseñan durante todo un año específicamente para darle mayor confort a sus usuarios, ¿no? Y a su Los público odio, dedicado. los odio, Sí, sí, sí. sí, Pero los acá odio. un dato, ¿no? O sea, creo que todos nosotros, al menos yo y el Ale, tenemos estos teléfonos, bueno, yo en mi caso un Samsung, vos, Ale, tenés un Huawei, ¿o no? Un Huawei, estoy fascinado. Bueno,
Tienen ambos, que encontré el teléfono de mi vida, digamos. Como... ambos teléfonos tienen el sistema operativo Android, que es un sistema operativo creado en base al Linux, que, bueno, es un sistema operativo de código abierto de hace mucho tiempo ya, que nace en los 90 y se desarrolla todos los años 2000, y principal competidor de Microsoft en muchos espacios. Eh, y este sistema operativo basado en Linux que compró Google y lo expandió masivamente. Hoy en el mundo, casi que el 95% de los teléfonos tienen Android. Zarpado, Dato increíble. zarpado. Porque ¿qué tenemos a nuestro favor los pobres que usamos Android? Que no estamos solos. Tenemos millones y millones de No, chinitos pero es que como, también usan Android. que es como el Claro, repuesto del Renault 12, ¿me entendés? Era como en la vieja época, es claro. como, es feo, es viejo, sí, pero el repuesto lo va a conseguir, digamos, es Pero como, tiene una cuestión técnica, digamos. Por ejemplo, uno vamos los cuando... pobres, dice, qué sé Sí, yo. vamos, Bueno, pobre. para que tiro algunos Dale. mensajes y de paso, por si algún curioso acaba de pasar, estamos hablando en esto que es la primera prueba piloto que estamos haciendo con Luca. La idea es generar un espacio para hablar de cultura digital. Es una temática que nos gusta a los dos, damos capacitación y hablamos sobre esto. Creemos que es una temática súper interesante, nos motiva mucho y por lo menos para mi generación es muy importante que empecemos a entender un poco de qué se trata este universo, de una forma, vamos a tratar que sea lo más lúdica posible y lo más hermosa posible, mientras dos personas charlamos y nos enojamos y peleamos siendo pobres. Pero Sí. bueno, nada, Majo dice que odia a Apple, dice es elitista y para yankee vagos. Sí, puede ser. Dice, hay ciudades donde los bancos de las plazas apoyar el celu y lo carga, los mismos las mesas de los bares, también hay un aparato que captan las ondas de frecuencia que hay en el ambiente y podés cargar dispositivos. Después yo quiero decir algo con respecto a eso del uso, digamos, de la energía y un montón de cosas que se piensan, digamos, sobre todo ciudades, países como Japón, que tienen un consumo alto de tecnología, pero que va de la mano con otras cosas que por ahí no se saben, digamos, ¿no? Japón es una isla que debe ser, no sé si es un tercio de la provincia de Córdoba, no recuerdo muy bien, pero lo podríamos ver en kilómetros cuadrados cuánto ocupa, y es muy chiquito, digamos, comparado con nuestro país, y tiene 72 reactores nucleares. Digo, ese Sí, consumo de trenes eléctricos y todo eso va implicado a un consumo de energía bastante alto, digamos, ¿no? Nuestro país totalmente. tiene una central nuclear funcionando, una que creo que está en parada y la otra en proyecto, y somos como 50 veces el tamaño de Japón, digo. Entonces también entendamos eso, digamos, ¿no? Que para sostener determinado nivel de consumo y determinada tecnología hay que consumir una buena cantidad Y no, de y una energía. cosa, los japoneses son más que los argentinos. Son más millones de habitantes. Estoy 100% seguro. No lo sabía eso, Estoy ¿sí? 100% seguro, sí, sí, sí. Son un montón. Son un montón. No son como China, pero son No, muchos. no, no. Nadie es como China. Nadie como Pero, Chile. Lucas, pero además sí, hay versiones de Android para smartwatch y para dispositivos del hogar. bueno, ahí va ese tema. ¿Por qué los Android nosotros tenemos una percepción que andan mal y los iPhone andan muy bien? O en realidad que tienen una experiencia de usuario como muy cuidada. Precisamente por eso, digamos, porque Apple lanza un teléfono por año que tiene iOS, que es el sistema operativo que usan Sí. los teléfonos Apple, los iPhone. En cambio, por año, cada vez que sale una nueva versión del sistema operativo Android, hay ¿cuántas? Al menos 100 marcas de teléfonos celulares que utilizan ese sistema operativo. Por tanto, a la hora de vos portar ese sistema virtual, ese software, a un hardware diferente, o sea, a la multiplicidad de teléfonos ensamblados por Samsung, por Motorola, por Huawei, no sé, por un montón de marcas, obviamente que ahí empiezan los desperfectos. Es lo que se llama la optimización del sistema. Cuando yo estoy un año intentando que ande muy bien Instagram, y que cuando yo saco una foto para una historia no se distorsione para nada, y me va a salir bien. Pero cuando yo de repente mi sistema operativo
admite Instagram, pero se encuentra con 10.000 millones de cámaras posibles y empiezan los desperfectos. No solamente los desperfectos, sino que Claro. empiezan diferentes formas de interpretar la información que producen esas cámaras. Es muy notable, todos hemos visto, y no es ninguna novedad. Instagram funciona radicalmente mejor en iPhone. Y de hecho, Instagram se encarga todos los años de que iPhone tenga los mejores códecs de interpretación de información de la cámara para seguir manejando su balance de blancos, su relación con los colores, su realismo en las fotos y demás. Algo que no se puede hacer, o en realidad medio que tampoco hay voluntad, pero sería una tarea titánica, para comparecer con toda la cantidad de teléfonos que hay de Android en el mercado. Imaginémonos una cosa, ¿cuántas series tiene los teléfonos Samsung? Yo tengo un A51, un teléfono gama media, pero después tenés los S20, los J no sé cuántos, o sea, una multiplicidad de terminales que hacen de que no haya desarrolladores infinitos como para decir, che, yo tengo la aplicación de Instagram y se tiene que ver igual que el iPhone en un Samsung Pendorcha. Le damos saludos, Entonces, Lau. Gracias, Lau, por pasarte. Te mando un beso grande. Disfrutar de la familia ahí en Uruguay. En qué lindo Artigas Uruguay, está. qué lindo Está Uruguay. en departamento de Artigas en Uruguay, así que te mandamos un beso grande. Dice, yo tengo un S10 más Plus y no uso ni el 10% de las prestaciones. Flexibilidad versus especificidad. Si querés que algo sea más flexible, pierde performance. Si querés mejor performance, haces algo más específico, dice Gastón. Totalmente, Gastón. Es una Gastón temática que tiró. le fascina a Sí, sí, Gastón, sí. ¿no? Está ahí desesperado de estar comiéndose. Y No, aparte Gastón tenemos, tiró la justa, Gastón, porque es así, es parecido el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Ese es un poco el problema de Android, pero también o sea, es una de las grandes virtudes, ¿no? Porque gracias a Android tenemos una gran cantidad de aplicaciones compatibles con una gran cantidad de teléfonos. Si alguna vez tiene la experiencia de tener un iPhone en una mano y un Android de la otra, va a encontrar que no comparten las mismas aplicaciones, obviamente las principales sí, pero hay un desarrollo específico para Apple y un desarrollo específico para el sistema Android. Y eso va haciendo de que, bueno, cambie muchísimo el ecosistema, pero bueno, como decía antes, ahí está la virtud también, ¿no? La diversidad de un sistema operativo que es adaptativo a muchísimos teléfonos, muchísimas terminales, incluso diferentes plataformas. Tenemos televisores hoy con Android, como decían antes, también tenemos relojes con Android, bueno, tablets ni hablar, que bueno, funcionan casi como un celular. Así que nada, eso es algo a tener en cuenta, digo, para reivindicar un poco también, ¿no? Reivindiquémonos un poco, somos parte de esa diversidad tecnológica que somos hoy parte nos del permite, ¿no? 95%, del 40% del mundo que tiene internet. Toma. Exactamente. Ahora te digo una cosa, ¿no? Esa diversidad, y acá voy a cambiar de tema, y acá nos vamos a poner un poco más políticos, esa diversidad se sostiene a partir de la construcción de un monopolio comercial. Y ese monopolio comercial es de los amigos que nos han salvado la vida en tantas oportunidades, que son los amigos de Google. Porque hay que admitirlo. Serán monopólicos, Te duele. pero que nos salvan la vida, nos salvan la vida. Vos te vas de viaje, te perdiste, tenés Google Maps. ¿Querés ver cómo se hace una receta? Entras a YouTube y buscas Paulina Cocina y ya lo tenés. ¿Querés hacer una publicidad de tu negocio? Vas al servicio de publicidades de Google y inmediatamente lo podés hacer. ¿Querés usar aplicaciones de aula virtuales para tu negocio educativo? También lo tenés a Google. ¿Querés trabajar colaborativamente con tu equipo de trabajo? Tenés Google Drive. Es No, tremendo. O no, sea, no, no, no. Lo de Google es, es una locura. es Es una una locura locura. porque aparte agarró y compró todo el consumo. Más allá de que vos hoy tenés empresa, pero es una cosa que dependés muchísimo de todo eso. Digo. Y aparte que ha generado un entorno gráfico y una forma de utilizar las herramientas que es súper práctico. Es súper práctico. Nosotros La vamos experiencia a. que siempre discutimos entre el uso del aula virtual, ¿cómo se llama?
El Moodle. El Moodle y el Classroom, y vos decís, Sí. papá. Digo, Bueno, es como nosotros, si sentar a estudiar y decir, che, loco, esto tiene que ser así, tenés que entrar por acá, tenés que apretar 2 veces, en 3 clics, tenés que llegar a tal lado y entender dónde estás parado. Bueno, listo, otra cosa, Ale, ¿eh? Google lo hizo. Digo, Exactamente. Y otra cosa, tanto vos como yo hemos sido educados en computación o en el manejo de nuestros dispositivos a través de un sistema operativo que en su momento también fue un monopolio y que también se enfrentó al gobierno de los Estados Unidos, que fue Microsoft. Sí. Todos nosotros sabemos cómo se utiliza Windows, sabemos a dónde hay que ir para descargar algo, a dónde hay que entrar para borrar archivos que no queremos más, sabemos cómo funciona, pero posiblemente si nos ponen una computadora Mac, digo que reculemos, que estemos un ratito investigando, viendo cómo funciona. Posiblemente las generaciones más, los centennials, podríamos decir, que incluso han tenido poco contacto con las computadoras porque ya han procesado toda su información, sus consumos, sus búsquedas a través de teléfonos móviles, posiblemente se encuentran con la misma barrera a la hora de adaptarse a nuevos sistemas, porque ha sido tan grande la adaptación en términos pedagógicos, incluso de cómo percibimos la tecnología con Google, que pensar un sistema alternativo con un diseño diferente, con un, digamos, flow de trabajo diferente, va a ser, no sé si complicado, pero sí extraño. Y hoy No, particularmente, que perdón, que cierra hay esa idea. sí, sí, Sí. sorry. No, y hoy particularmente esa gran concentración de servicios por parte de Google está en jaque, al igual que estuvo Microsoft a fines de los años 90 y principios de los 2000, eh, porque bueno, el Congreso de los Estados Unidos está advirtiendo prácticas monopólicas. Y ojo, o sea, ustedes me ven hablar muy elogiosamente de Google, porque claramente a mí me soluciona la vida, porque a mí me encanta, porque he aprendido eso, porque me siento cómodo, pero cuando yo digo que hay prácticas monopólicas, quiere decir que hay gente que medio que la pasa mal culpa de Google. Sí. O sea, Pero de repente Google, viene Don Google y te dice, che, ¿me vendés tu empresa? No. Ah, no, no me la vendés, te mato. Y bueno, está pasando un poco eso, no solamente con Google, es una práctica bastante extendida en, eh, en todas las empresas tecnológicas. En el caso de Amazon ha pasado, Amazon que ha concentrado hoy gran parte del mercado e-commerce, ni hablar en Estados Unidos, ahí sí que sí está totalmente monopolizado, pero sí a nivel global tiene algunos competidores en China, bueno, hay un escenario un poco más complejo. Eh, pero, por ejemplo, Facebook es una muestra cabal, es tremendo. O sea, Facebook tiene demandas por amenazas e intimidaciones a otras empresas tecnológicas por no querer vender sus ideas. Sin ir más lejos, hay una red social que tuvo como un breve periodo de funcionamiento acá en Latinoamérica, que uno lo puede seguir descargando, pero que casi que no hay gente, casi que no hay usuarios, que se llama Snapchat, que es quien inventó el concepto de las historias. A partir de que Facebook quiso comprar Snapchat y Snapchat dijo, volá de acá, ni en pedo me vendo, es que Instagram, que es de Facebook, desarrolla el concepto de las historias, o sea, lo populariza aún más. Dato fuertísimo, en todo el mundo occidental, o sea, sin contar a China, el 95% de los usuarios de redes sociales del mundo occidental, o sea, Europa, América Latina, América del Norte, el Caribe, algunas zonas de África, el 95% de las cuentas pertenecen a la empresa de Facebook. Es tremendo. Son el monopolio de las redes sociales en todo Occidente. A tal punto que, bueno, casi todas las redes sociales que nosotros utilizamos pertenecen a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. sí. Nosotros usamos WhatsApp, es de Facebook. Usamos Facebook, es de Facebook. Usamos Instagram, es de Facebook. Usamos Pinterest, es de Facebook. Tremendo. Google dice, a diferencia de Microsoft y Apple, rompió con la lógica de los programas propietarios y el modelo de negocio de vender licencias. Google apostó los códigos abiertos a cambio de vender nuestras almas, nuestros datos. Sí, bueno, por ahí empezó otra lógica que es el comercio de datos, digamos, y, y, y la capacidad de poder procesar esos datos, porque antes los podía conseguir. El tema era cómo los procesaba. Dice, Sucede tener la también es capacidad de que, proceso de eso y que te empezaste a encontrar con eso, dice. igual ahí lo que dice esto de las licencias,
Es muy cierto, pero acá quiero hacer una aclaración. La Big Data. Quiero hacer una aclaración que no todos saben, y me parece interesante, que Google no se llama Google. La empresa Google no se llama así, no está registrada de esa manera. El grupo empresarial gigante que aglutina todo el funcionamiento de Google y algunas otras líneas de trabajo más, se llama Alphabet. Y así como Google concentra todo lo que es motor de búsqueda, el Chrome, el Google Chrome que utilizamos, concentra los servicios de la nube como Google Drive, co concentra también todos los servicios de publicidad, que es impresionante la cantidad de guita que entra por publicidad, que de hecho es su principal fuente de ingreso para Google. Casi el 80% de los ingresos de Google tienen que ver con publicidad, sino que también concentra otras empresas de demás desarrollos, digamos. Por ejemplo, Google tiene su propia empresa de inteligencia artificial, de desarrollo de inteligencia artificial. También tiene su propia empresa de desarrollo de celulares, en donde crean sus celulares Pixel, que son los teléfonos en donde primero les llegan todas las actualizaciones de Android, son propietarios de Google, a donde también se fabrican esos sticks tan importantes que nos han salvado la vida a tantos latinoamericanos cuando todavía no llegaban los Smart TV acá, que era el Chromecast, que uno conecta esas pequeñas cositas por HDMI e inmediatamente tenés acceso a Internet. O sea, Sí, sí, sí. las líneas empresariales que tiene Google son tan grandes y tan vastas que hoy en Estados Unidos varios se preguntan si Google, cuando cambia una decisión de mercado que favorece a su ecosistema de negocios, no termina performando a toda la red. Una de las cosas que se está barajando es que Google capaz que hace una contraoferta al Senado y decirle, nosotros vamos a dejar de desarrollar Google Chrome. Porque nosotros nos damos cuenta, además de que Google Chrome es el navegador más utilizado en el mundo, eso clavadísimo, no nos Aparte, damos cuenta, cuando salió fue una locura. exactamente, Del Internet Explorer al Google Chrome hubo un salto cualitativo, pero y ahí hay un dato súper interesante, porque cuando Microsoft lo denuncian por monopolio y el Senado de los Estados Unidos le dicen, bueno, frente a esta situación, mi exigencia es que vos dividas tu empresa en varias empresas más chicas y empiezan a tener autonomía económica cada una de ellas. Algo que, de hecho, funcionó desde el principio del siglo, ¿no? Cuando nace las compañías telefónicas, que después es AT&T, esa compañía telefónica tan grande en Estados Unidos, que es dueña de Movistar, por ejemplo, eh, y así sus subproductos, en su momento también tuvieron que dividir su empresa en casi 20. Con el tiempo, al día de hoy, AT&T ha comprado todas esas empresas que antes pertenecían a ellas y que por obligación del Estado de Estados Unidos tuvieron que dividirse. Bueno, pero esas son vueltas de la vida y cosas que tienen más que ver con la plata y demás que yo no podría comentar con precisión, digamos. Debería ser, no dice, sé, jajaja, una un ficción broker. como si le sacara poder. Sí, pero digo, y lo que todos, los que hemos, digo, por lo menos la cultura pop de los 80 nos dio una película que se llama Terminator, y el personaje de Umaya, de Arnold Schwarzenegger, digamos, y de Sarah Connor y de toda la trama, hay atrás digo, la inteligencia artificial, digamos, Skynet, que es, uno ve Google hoy en día y todos sentimos que es Skynet, digamos, ¿no? Que es esa cosa de que un día se va a activar y No, y chao. que hay que decirlo también, digo, todas estas empresas que tienen un caudal económico gigante van diversificando su fuente de ingresos y sobre todo sus desarrollos. Facebook también tiene su propia empresa de creación de inteligencia artificial, por ejemplo. Google tiene una área de trabajo que es muy famosa, que tiene uno de los avances más interesantes en inteligencia artificial y digamos, procesamiento textual, que se llama OpenAI, o sea, inteligencia artificial abierta, esa sería la traducción. Pero acá hay una cosa sobre el tema Chrome, que decís, bueno, se fue Chrome. Y ahí recién vos comentabas, Ale, que ahí en el chat decían, bueno, como si eso le fuese a sacar poder, pero impacta, ¿eh? No es tan fácil. Por ejemplo, a Microsoft, cuando les cae esta ley antimonopólica a fines de los 90 y principios de los 2000, ellos negocian, al igual que quiere negociar ahora Google,
con hacer que el Internet Explorer, que en su momento era el explorador más utilizado en el mundo, también el 97% de las computadoras comerciales en aquel momento utilizaban Internet Explorer, pudiesen los usuarios optar por no utilizarlo. Incluso, esto es un dato que encontré hoy, que yo particularmente no recuerdo, vos capaz lo recuerdas, Ale, pero Internet Explorer antes no era solamente un buscador web, sino que también era un buscador interno de la propia computadora. O sea, vos querías buscar una imagen de un gatito, y si vos ya tenías una imagen de un gatito, Internet Explorer procesaba tanto lo externo como lo interno. Sí. Cuando Microsoft toma la decisión de desprenderse de Internet Explorer, a partir de ahí, bueno, se va diversificando un poco más el mercado, y hoy leí una reflexión que me pareció interesante, que cada vez que se disuelve un monopolio, se genera como un caldo de cultivo de diversidad comercial, si se quiere, y poco a poco ya se va configurando el siguiente monopolio. Así como cae Microsoft, empiezan a hacer Google. Sí, no, y aparte que lo que cuenta, digamos, la historia de la política norteamericana es que el primer gran monopolio que se rompe es el del petróleo, ¿no? Es decir, Standard Oil, exactamente. que lo rompen y generan un montón de empresas, pero eso no significa que no trabajen como un pool de empresas que se vuelven a juntar y vuelven a imponerse, pero que en su momento decir, bueno, sacamos todo el poder de eso. Pero, digamos, pero obviamente siempre la dinámica también es la misma, digamos, porque ellos tienen su política con respecto a eso, pero me parece que la aparición y el crecimiento de la tecnología china y ha puesto en una discusión y en jaque con otra forma de entender la cuestión, digamos, ¿no? Entraríamos a meter una cuestión de geopolítica, digamos, pero Estados Unidos en su momento, al tener petróleo adentro, no tenía la necesidad de salir a otro lado hasta la crisis del petróleo en el 73, y eso es toda una discusión política súper interesante para tener en cuenta, y podía dividir a su empresa, y hoy digamos, por lo menos la frase de Google, de Amazon y de muchas de estas empresas hacia el gobierno de Estados Unidos, cuando lo sentaron, fue como diciendo, che, o modificamos la forma de pensar, o es decir, frente a la competencia china y el avance de la tecnología china, es decir, vamos a perder, más allá de la locura de Trump y las barbaridades que dice Trump y la forma de accionar que tuvo, que puso, digo, pensemos que más allá de la pandemia arrancamos el año casi con una guerra que se iba a dar por dar de baja, es decir, que empezó con una guerra tecnológica, digamos, ¿no? El año, más allá de lo, parece que pasó hace mucho tiempo de los incendios en Australia, la temática en ese momento era que estábamos por ir a una guerra por la cuestión tecnológica y la comercialización, y toda esta discusión que se dio con mis pobres telefonitos Huawei que robaban información, etcétera, etcétera, pero que lo implicaba. Pero que es una realidad eso, Ale, ¿no? O sea, de hecho, los propios orígenes de la empresa Huawei son, en fin, o sea, tienen un sentido estratégico para el gobierno chino. Le voy a tapar los oíditos a mi teléfono, no los escuches, no le estoy dando información a China, no hables mal. Se lo cuento a la gente, y se lo cuento a la gente, y no porque yo tenga, no porque yo sea anti-China, para nada. Pero hay una historia muy interesante. Huawei se crea y es creada por un general chino a partir de la intervención de una red de negocios de una telefónica alemana que operaba en Hong Kong, y a partir de ahí, digamos, el objetivo que se le dio a la empresa Huawei era expandirse todo lo posible para, bueno, para empezar a generar una recopilación de datos. Porque estamos frente a una situación, y el planteo de Trump no era tan descabellado. O sea, en realidad, ahí está la hipocresía de Occidente. Nosotros, muchas comillas, ¿no? Pero pretendemos, y nos parece una locura que en China no esté permitido el uso de Facebook, pero nos parece rarísimo que los chinos tengan acceso a nuestra información. Y nosotros ahí somos muy, muy injustos, digamos, porque nosotros aceptamos los cánones de usuario de empresas como Facebook, con Instagram, con WhatsApp, y las políticas que eso demarcan, ¿no? Porque
a mí me parece, esto es una reflexión que yo tenía ganas de escribir hace un tiempo, y posiblemente alguna vez lo haga, pero es zarpado como nuestra conducta en el mundo digital está diagramada por una serie de reglas de convivencia que no fueron ni discutidas por nosotros, ni votadas por nosotros, ni tampoco nos consideran a nosotros como sujeto a la hora de pensar un cambio en esas políticas internas de la aplicación. Eso se discute entre posiblemente 20 programadores, en realidad ni 20 programadores, porque el programador no creo que le den mucho espacio para esta discusión, sino entre 20 empresarios con sus intereses y en la forma en que se va a programar eso. O sea, nosotros hoy, dentro de nuestro teléfono, y voy a tirar algo súper, súper intelectual, me van a tener que disculpar, Ale, pero tenemos una gubernamentalidad aparte en esto. Vos tenés el Estado argentino que te marca leyes, pero en este teléfono, que no sale en la cámara, también tenés un gobierno que, que discute leyes, que discute formas de convivirnos, Sí, que sí, tiene sus sí, sí, sí. propios códigos penales, o sea, y eso emana de la razón de vaya a saber qué, digamos. Y yo no es que Leemos, no me quiero poner en tirapiedra, pero hay que ser consciente de eso. leemos un poco el mensaje. Dice, bueno, Gastón, pero estamos tan emocionados de este primer programa que estamos así como, breaking news, súper resaltado. Dice, se cayó YouTube en todo el mundo, no cargan los videos, es trending topic en Twitter. Vamos Twitch, dice Gastón. ¿Eso es ahora? ¿Está haciendo ahora? No, hace un rato que no hablo. Majo es un Majo, no sé si le conoces a Majo, pero Majo Me parece o no. en el momento furor de Twitter era súper tuitera, así viene del universo de Twitter. Eh, te comento a vos, digamos, para que sepas, digamos, una gran tuitera, digamos, así de la misma generación que el Marcos Duarte, digamos, ¿no? Para que Sí. te ubiques. Jaro, confirma mi noticia, vos que sos tuitera, dice, el mismo problema. Estoy buscando. Mi sobrina va en una escuela de Google, dice Majo, 7 años y quieren robótica en mi vida. Sí, 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 ni hablar. El mismo problema lo tuvo Microsoft con Internet Explorer, Windows, y el navegador está muy integrado, con el cual nadie usaba otro, ni siquiera podías desinstalarlo. Google tiene estrategia donde su navegador está muy integrado con un sistema operativo y no le abre esa posibilidad a otros navegadores. Majo voy a confirmar. Confirmadísima, dice Majo Ger. ¿Se cayó YouTube? Qué bárbaro, ¿eh? Fuerte. Esto realmente es relevante. Placa, Crónica, placa. crónica, placa de crónica. Tiro No, placa, para que armo placa. no, y Cayó YouTube. aparte de que se caiga y demás, eh, estuvieron circundando algunas noticias sobre que estaba andando un poco mal la plataforma. Che, cayó Eh, YouTube. Ahí está. Se cayó y no se sabe cuándo vuelve. No, y nada, por eso me parece que vivimos en un mundo raro, ¿no? En donde una noticia como que se caiga en una red social es, nada, es casi que tiene repercusión mundial, es como, no es como cuando vas al lance y decís, che, vas a hacer un trámite y se cayó el sistema, no, no es lo mismo, es otra cosa, es algo mucho más integral. No, sí, qué sé yo. Bueno, pasa un montón de fenómenos, digamos, ¿no? Porque, de hablar de. El otro día en la encuesta que hacíamos, en la capacitación que vamos a dar, viste que justo después del reportaje de Filo de ayer, dice. Eh, el, nada, se me cruzaron 20.000 cosas por la que se me están cruzando. Digo, no puedo creer que hagamos un programa y se caiga justo. Eso Bueno, porque vos estás hablando mal de Google. Eso pasa, ¿ves? no, 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 Google se a puso ver, nervioso. yo insisto, a mí Google me soluciona la vida, ojalá señor Google no le pase nada malo, pero nada, o sea, hay que ser súper conscientes de que, o sea, las prácticas empresariales son súper agresivas y no te digo que la gente se quede en la calle, porque son, nada, suponete,
Google quiere comprar un servicio de mapeo parecido a Google Maps y no lo quiere en la competencia y lo atosía y lo ¿A vos termina de comprar. te llega el mail de Google? ¿Cuál? El de los kilómetros que recorriste y todo eso, porque yo Ah, lo sí, tengo. sí, sí, totalmente. Ese. Sí, es buenísimo. Has estado en 17 localidades diferentes, 156 cosas, nada, me parece que No, por es eso te digo, o increíble. sea, Google es El una tema es que herramienta hay muy detrás de interesante. eso y que no hay una discusión de legalización internacional con respecto a eso y que esto encontró un montón de cosas para avanzar y que eso sí Yo ha creo que, modificado el tema de los yo creo consumos que, culturales. Me parece que ahí sí. hay un hincapié que es muy fuerte, que hay que ponerlo, en entender eso y entender cómo Timeline dice el timeline es tremendo, no pierde plata porque se cae obvio. No, ni a palo, no estamos diciendo eso, digamos. Pero sí hay una realidad que la discutíamos mucho y a mí hay un reportaje que si bien en algún momento lo podemos ver y podemos reaccionar, no un reportaje, una charla entre Lalo Mir y Pergolini que hablan de esto, ¿no? Y Lalo Mir súper preocupado por estas cosas y Pergolini con una posición mucho más fuerte y es que sí, digamos, que le hemos dado información en los últimos, por ahí mucha gente, o nos pasa a nosotros cuando damos las capacitaciones, Luca, que la gente se empieza a paranoiquear y hemos tenido que bajar un cambio y decirle, no te paranoiques ahora que hace 15 años que le estás dando información a esta empresa, digamos, y ya saben todo, ¿me entendés? Eh, y Y sin ir más lejos, o sea, voy a dar un ejemplo así como muy, porque por ahí uno, digo, en esto del imaginario popular de Skynet, de ujú, Terminator, que las máquinas nos van a matar, de, de, de que también estas empresas hackean los sistemas democráticos, porque eso también es una discusión interesante y demás, cosa sí, que sí, sucede. O sea, sí, que en realidad la dinámica de las convivencias en las redes sociales terminan favoreciendo la polarización de posiciones y por tanto aquel que sabe leer esos públicos sabe cómo romper y generar estrategias electorales que perjudican la salud democrática de los estados, ¿cierto? Pero eh, el uso de la inteligencia artificial en realidad tiene su costado súper benigno, digamos, y que en realidad viene a facilitarle la vida a la gente. Voy a dar un dato que no es precisamente una ayuda social, pero sí un pequeño dato que uno dice, ah, mira qué interesante, mira qué bueno, mira cómo se puede mejorar usando datos de usuario. Eh, por ejemplo, las nuevas tarjetas de video que tienen las computadoras de nueva generación, lo que hacen es que vos cuando haces una videollamada, por ejemplo, no necesitas una cámara de súper alta definición como la que tiene el Ale en este momento, que sale todo brilloso y fachero, no como yo que estoy con la cámara de la compu nomás. Hacen de y eso que, que estamos transmitiendo en 720, porque exactamente, no le ponemos plata de StreamYard, porque si claro, transmitimos en 1080 se me ya ve está, ya está, ya está. todo. Pero esas nuevas tarjetas de video lo que hacen es que vos prendés la cámara e inmediatamente con un algoritmo toman los puntos de tu cara, así pequeños puntos de visualización de tu cara, por ejemplo, te toman los pómulos, la nariz, más o menos te escanean y ustedes que capaz si tienen un teléfono que tiene reconocimiento facial, saben lo fácil que es marcar puntos de reconocimiento para un sistema operativo y a partir de esos datos generan un, una propia virtualización de la imagen que hace que en una videollamada, por más allá que a mí se me baja un poco el internet, jamás pierda calidad de imagen. Es decir, che, bueno, eso haría que todas las computadoras no nos hagan falta hacer una inversión tan grande en el equipamiento de una cámara de alta calidad, por ende se consume menos. Capaz que ese consumo menor de la cámara te lo termina chupando esta parte más de la tarjeta gráfica mejorada, pero estandariza, estandariza la calidad de video. Y por eso digo, es un ejemplo tonto que no le cambie la vida a nadie, ¿no? Que esto no va a sacar de la pobreza a nadie, pero sí me parece un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede poner al servicio de mejorar cuestiones técnicas súper interesantes y que no le hacen daño a nadie, que es mejorar la calidad de imagen, digamos, y estandarizar una calidad de imagen. Mm. También estamos viendo, digamos, hoy algoritmos de inteligencia artificial que se espera que en un año y medio, dos, ya puedan
traducir a una persona que está haciendo una videollamada hablando en castellano en tiempo real, convirtiéndolo al inglés. En tiempo real. O sea, eso quiere decir que nos podemos juntar con nuestros amigos los chinos y capaz que nos podemos poner de acuerdo, digamos. Hay toda una cuestión No, de no, discusión no, del pero lenguaje que es el re otro día difícil, ¿no? yo Pero no te lo mandé el informe, hizo la prueba, Pergolini en su programa hizo la prueba con el nuevo traductor de Facebook. Es decir, que traduce al toque el texto. De hecho, digamos, los editores de texto, digamos, que están, bueno, ya escribieron un capítulo de una escritora argentina, está hecho en inteligencia artificial. Es decir, sí. le pasaron toda la información de todos sus libros a la inteligencia artificial de cómo ella escribía. Y el nuevo capítulo lo escribió, uno de los capítulos de su libro lo escribió la inteligencia artificial. Bueno, y acá donde te quiero, Tomando la misma forma de escribir de ella. bueno, y acá te Dice, ha cuento puesto una, 500 pesos que esta conversación va a terminar ¿en qué? En Elon Musk. Dice Gastón cada vez que habla el Ale tiene un orgasmo, dice. Sí. No, a mí no, esta cosa me fascina, porque digo, a ver, yo siempre lo comparo hablo de mi viejo, que una vez me dijo algo que siempre mi viejo se crió con Julio Verne y con todas estas cosas, y mi viejo, cuando yo era chiquito, me decía, mirá, me dice, de todo lo que escribió Julio Verne, lo único que no se pudo hacer fue el viaje al centro de la Tierra, me decía mi viejo. Todo lo demás se hizo todos. Dice, y de todo lo que yo vi de las películas futuristas, que él veía la gente 007, que hablaba por el reloj o el zapatófono de la gente 86 y todas esas cosas, digamos, lo único que no vimos hasta hoy en día es que los autos vuelen. Después, todo lo demás que hemos visto en ciencia ficción, salvo lo último de Star Trek Discovery, que es la materia programable, que tenés que ver eso, es una belleza, digamos, salvo eso. ojo, no estamos tan Ojo, lejos de eso. ojo. Yo te voy a contar un par de cosas sobre eso, no estamos lejos. Es zarpado el avance genético que se está haciendo a la hora de No, el programar. nuevo, perdón, eso dice, igual el traductor es medio pelo. No, lo interesante del nuevo traductor, de los nuevos traductores, es que traducen de idioma a idioma. Antes todos los traductores hacían la traducción al inglés y después del inglés a otro idioma. Ahora los nuevos traductores que están diseñando traducen de chino a español directamente. Es decir, No, sin y pasar por el inglés además, como idioma no, oficial. y lo que yo estoy contando es un algoritmo que no está, o sea, está en desarrollo, no está presente, no se ha, En o sea, beta. sí, súper en beta, está en desarrollo y en donde ya se han hecho pruebas, en donde sí, la idea es poder, suponete que Lale está hablando en inglés y yo en castellano, que la conversación sea fluida, o sea, directamente él habla en Como, inglés y yo escucho mi como auricular los en como castellano. los interlocutores, digamos, como los aparatitos que tenían los de Star Trek en la década del 70 que hablaban en diferentes dialectos de diferentes planetas y se Pero entendían, todos se digamos. entendían. Y todos Hay hablaban en ahí, un inglés hay, fluido. hay ahí un concepto de lenguaje universal muy zarpado, ¿no? Eso quiere decir, o sea, estamos asumiendo una discusión filosófica. Yo, para los que no me conocen, estudio filosofía, entonces acá hay una discusión filosófica muy loca, ¿no? O sea, muy loca. Quiere decir que todos, en general, tenemos la misma estructura gramatical. Yo de eso no lo puedo asegurar al 100%, pero hay algo de los estudios lingüísticos que indicaría que hay algunos puntos en común que permitirían la comunicación. Ahora, las traducciones, por ley general, nunca son fieles. No, No no, existe no. la traducción fiel. Y es más, le voy a dar una gran decepción a los que sean fanáticos de leer novela, y literatura en general. Todo lo que nosotros leemos de libros que originalmente están escritos en inglés, hay una pérdida de información. En francés hay una pérdida de información, es inevitable. Y de hecho ha sido así en la historia de la humanidad. A tal punto de que, nada, o sea, todo lo que nosotros sabemos, los conocimientos científicos antes de la modernidad, eh, todavía están en debate respecto a la interpretación de algunos textos, digamos. Bueno, Así que nada, en psicología, cuando estudias Lacan, con el yo y el yo moi, eh, que es propio de los franceses, para poder entenderlo acá, digamos, para poder tener en el español, es una cosa, digo, o un montón de libros, digamos, ni hablar del marxismo, digamos, de palabras alemanas, Hegel,
o palabras que viste que los alemanes hacen como no, qué sé yo, Gestalt, digamos, una palabra más simple, digamos, que es pronunciable para nosotros, pero que su significado fue, digamos, es un debate, ¿entendés? Para poder traducir determinadas palabras de esa Sí, mierda. totalmente. Por eso digo, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que la traducibilidad siempre es compleja y que, o sea, no existe perfección en eso, digamos. Siempre No, hay digo, no, no, acciones no, no, digamos, de hecho, tenemos pensado por ahí armar una cosa, pero nos pasa mucho, digamos, pasa acá dentro del mismo territorio nacional, digamos, de hablar, que vos te encontrás, digamos, con cosas, y vos decís, bueno, sí, estamos dentro del mismo país, supuestamente tenemos una base del español, etcétera, etcétera, y después te das cuenta que hablamos cosas diferentes, ni hablar en Latinoamérica, ni hablar, digamos, de lo No, y acá voy a tirar la última reflexión ñoña respecto a este tema, pero que me parece que es pertinente. Todos creemos, por esta estructura gramatical que suponemos, que todo lenguaje es una relación entre un sujeto y un predicado, o más profundamente, entre un individuo y un objeto. Y hay otras culturas en nuestro vasto mundo, en nuestro diverso mundo, en donde la división sujeto-objeto siempre ha sido diferente a la cual nosotros pensamos. Incluso hay algunas culturas en donde sujeto y objeto tienen una relación súper fluida, en donde incluso si nos vamos a hacer un poco de historia de los pueblos originarios de nuestro territorio latinoamericano, medio que individuo y naturaleza eran parte del mismo flujo, ¿no? Y bueno, Sí, eso sí, hace sí, que sí. la Y de hecho que cosmovisión. esa forma de lenguaje, hay una cosa que a mí me fascina en esto, digamos, y llevándolo a la computadora, llevándolo a la era digital, la cuestión relacionada con, digo, que todo lo que hemos construido hasta ahora fue hecho sobre las limitaciones del ser humano. De hecho, digamos, digo, viste que no podemos sumar más de 2 dígitos a la vez, ¿sabías eso, digamos? Es decir, que cuando Claro, nosotros no, sumamos de a dos. Es decir, sí, si yo sumo 1 más 2 más 3, voy a hacer 1 más 2 y después se lo voy a sumar a 3. claro. Digamos. Bueno, así diseñamos las computadoras. Entonces, lo que se plantea, digamos, que el límite que hemos generado con la cultura digital, digamos, hasta ahora, digamos, cuando se empezó a hablar de las computadoras cuánticas, era romper, es decir, que rompen con esa lógica. Es decir, que una computadora puede sumar 50.000 dígitos a la vez y chau, digamos, no tiene la Sí. limitación humana que tenemos nosotros en Y hay una cosa ahí, Ale, ¿no? determinadas Porque, cuestiones, ni hablar el lenguaje y ni hablar lo que pasó cuando activaron inteligencias artificiales que empezaron a hablar en idiomas sí. o a comunicarse de forma completamente diferente porque era más simple que ponerse a hablar de sujeto y predicado, digamos. Bueno, Como por acá hay un tema interesante, ¿no? Porque volviendo a esto que contabas tu anécdota de que una mina le había dado sus libros y la inteligencia artificial había logrado completar la sí, historia o seguirla. Bueno, esa inteligencia artificial que se está poniendo en prueba ahora se llama GPT-3 y es un sí, protocolo en donde precisamente lo que hace es una generación de textos. Hay diferentes tipos de redes neuronales o inteligencias artificiales para diferentes objetivos. Por ejemplo, la que yo contaba recién de la cámara funciona para procesar imágenes, pero GPT-3 funciona para procesar texto. Y a partir de una serie de parámetros que uno le da, le permiten a la inteligencia artificial ficcionalizar, o a veces no, o sea, reconstruir argumentos, o sea, extender textos, responder, generar una conversación y demás. ¿Cómo lo genera? O sea, la pregunta es, ¿ahí la inteligencia artificial está creando? O sea, ¿hay una inteligencia real parecida a lo humano? ¿Hay una inventiva? Bueno, eso está por verse, ¿no? Esa es la gran discusión. También otra discusión sería saber si existe otra inteligencia que no sea la humana. Eso también otro tema. Y además que nosotros mismos nos cuesta definir qué es inteligencia, cuáles son los elementos que constituyen la inteligencia, o un ser consciente. Eso hay, pero libros, ¿eh? no es una matriz binaria, no. De hecho, es la gran discusión con respecto a esto, porque, digo, perdón que nos volvimos súper filosóficos y ñoño, pero es parte de toda la discusión que hay detrás del fondo de esto, digamos, y sobre todo
tenemos que hablar de antropología y de Levi Strauss, es decir, que marca el estructuralismo y marca una forma y una línea y un paradigma de pensar el mundo en términos de la cultura, y él se basa en los lingüistas, en una línea de lingüistas que después que está en discusión también, que era que todos los sistemas de lenguaje de todas las culturas del mundo tenían un sistema binario. Es decir, si hay un blanco, hay un negro. Si hay día, hay noche. Que en realidad se siente en la base que sí, que hay determinadas culturas que no tienen esa división, pero la gran mayoría tiene esa división. ¿Bien? Digamos Sí, sí, que hay un y sistema sobre todo, binario. no, pero es una discusión sobre, en relación a los objetos, digamos, ese es el tema. Porque nosotros podemos predicar sobre lo que hay en el mundo, porque ahí está, eso es como lógica, lógica de secundario. Nosotros, un sujeto predica, dice una verdad sobre aquello que hay en el mundo. Básicamente, es una premisa. Yo digo algo del mundo. El problema es cuando de repente mundo e individuo no tienen una división tajante. Claro. En quechua, por ejemplo, hay muchos vocablos en donde no hay división entre el mundo y el individuo. O sea, es un problema de los occidentales. O sea, Bueno, pero el problema la que están novela, teniendo es que la inteligencia artificial y todas las inteligencias artificiales que se están poniendo en prueba, se ponen en prueba con la con eso, información que circula en la red, que mayoritariamente es occidental, mayoritariamente tiene una composición súper binaria y súper divisoria de las cosas. Es decir, si existe el mal, totalmente. existe el bien, y así, y están, digo, y la mayor problemática que están teniendo es esa, Bueno, puntualmente, digamos. por ejemplo, para desarrollar inteligencia artificial, ¿por qué lo hacen empresas y no lo hacen los estados, por ejemplo? O sea, los estados nacionales, no tienen plataformas de recolección de datos tan zarpada como las redes sociales. Si el Estado argentino hiciera su propio Facebook, capaz que sí, nosotros si nos hacemos usuarios ahí, poco a poco el Estado tendría más información para poder pensar un poco mejor cómo desarrollar una inteligencia artificial. Porque una inteligencia artificial es un algoritmo de entrenamiento. Vos le das datos, ese algoritmo lo aprende, lo procesa y saca un resultado a partir de una consigna. Funciona como un chico de primaria, digamos. Un input, un proceso, un output. No un chico en primaria, estoy siendo malo, como cualquiera de nosotros, un input, un proceso, un output. Así funcionamos. Vaya, Así rinde fun examen, claro, digamos, así que, dominación, ¿cómo es que decía Max Weber? Dominación legal con administración burocrática. Ese es nuestro claro, sistema de aprendizaje. exactamente. Entonces, de alguna manera, nosotros, por eso los estados no los generan, por eso lo pueden hacer las grandes compañías tecnológicas que tienen básicamente digamos, grandes campos, grandes fábricas de datos. Somos básicamente eso. ¿Sí? Muy parecido, la otra vez veía Matrix, porque volvió a estar Matrix en Netflix, película alucinante, una película de loco. El que no la Es, vio, vaya y véala. Pero es lo más, eh, Matrix es la alegoría de las cavernas. sí, es la alegoría de las cavernas, pero también tiene esta tangente que me parece interesante, que es que en un momento el personaje principal se despierta y está en una no me sale la palabra, boludo. No me sale. En farmer, no me sale, en una granja, ahí está, en una granja. Una granja de De- seres en humanos, en porque en una granja de realidad seres humanos. el Que en la consumo, película, el consumo de energía son los 5 volts que genera el cuerpo humano de exactamente. electricidad, que es una El cosa. argumento de Matrix es que los humanos para las máquinas somos una pila, porque tenemos Exactamente. una serie de procesos químicos que le dan energía y con eso tienen electricidad. Ese es el argumento de Matrix. Yo lo que digo es que ese argumento es parecido a decir hoy todos los usuarios de las redes sociales somos una granja de datos para el desarrollo de estos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial. Porque la GPT-3, algoritmo de inteligencia artificial, ha aprendido del lenguaje gracias a toda la base de datos textual de Facebook. Y eso vos tenés que tener plata, porque para comprar la base de datos de Facebook la tenés que tener o tenés que ser Facebook. Y Sí, eso sí, con sí, un sí, cable, sí. ¡pum! Le conectaron con USB con imán a los iPhone y empezó. Y eso tarda un proceso, o sea, se va mejorando, los propios programadores aprenden cómo mejor generar el algoritmo para que sea más preciso y demás. Y un dato de color de esto es que si uno le pide a
esta red neuronal GPT-3 que haga un texto político o un texto más relacionado a discusiones morales y demás, va a encontrar que por lo general esos textos son o racistas o sexistas. Sí. ¿Por qué sucede eso? Porque en las redes sociales abundan esos discursos. No está, o sea, esa GPT-3 no está entrenada por la facultad de sociales, ¿me entendés? Que tiene una conciencia de ser cuidadoso con estas nuevas banderas sobre la cual hoy se construye la política y la tolerancia política hoy, sino que se alimenta de miles y miles y miles de datos en donde estadísticamente, probabilísticamente, abundan más los discursos de odio. Entonces, es un fenómeno interesantísimo porque hoy tenemos la posibilidad de generar texto automáticamente. Es más, si uno le da pautas claras, se pueden generar textos periodísticos súper verosímiles. Ahora, ojo, textos más moralmente, digamos, complejos, y te quiero ver ahí bancando lo que dice la inteligencia artificial. Sí, sí, Lo sí, peor de sí. todo es que no Otra es la cosa inteligencia que... artificial la que tiene la culpa, sino una costumbre que nosotros tenemos arraigada, que capaz que yo no la practico, Lale no la practica, los que están acá en el chat somos todos buenas personas y somos súper cuidadosos o súper conscientes del momento que estamos. Pero somos 6.000 millones de personas en el mundo. No, bueno, lo que está pasando con las fake news. Es decir, que sale en esta película, en este documental que el otro día lo habíamos visto muy emocionados los dos y después nos cayó por el orto. eh, de, con respecto a eso, digamos, que, bueno, listo, activamos una IA que genere fake news y la fake news las empezó a generar y eso ha generado un movimiento que voy a decir, loco, ¿cómo puede ser que hoy la gente esté pensando que la Tierra es plana? No rompan las pelotas, ¿entendés? Y caímos en una situación donde estamos poniendo en jaque esto que vos le dijiste una vez en una capacitación y que yo dije, oh, que es, no parecemos tan inteligentes, digamos, y Es somos, y todo tremendo. eso que creíamos durante mucho tiempo de que no éramos tan fácil de dominar, o de que hubo una cuestión colectiva, qué sé yo, en este nuevo fenómeno, y la verdad que estamos dudando, porque Y si yo lo hemos logrado, llevo, digamos, si fake news, si, disparadas así nomás, sin que nadie las provoque, provocadas por una inteligencia artificial, generándola porque a la gente le gusta la conspiración y el chumerío y no vaya a hacer qué sé yo cosa, y porque, perdónale, ¿no? ha logrado que se genere un movimiento social que crea que la Tierra es plana, y la verdad que estamos en Sí, sí, peligro, sí. digamos. No, no, y es que hay una cosa ahí, ¿no? Igualmente no es que la inteligencia artificial lo hace sola, sino es de que hay alguien que le da una instrucción de decirle, quiero que escribas textos de este sentido, y lo Sí, hace. sí. Sí, Entonces, ahí digo, yo soy como muy anti los que le tienen miedo a las máquinas, digamos, las máquinas en sí mismas no son caja negra, nosotros les llenamos de significado, digamos. Son nuestros dice valores morales los que están en juego cuando empezamos a extender eso. Leslie, dice, de hecho, dice, empresas grandes contratan ingeniería 4.0 para todo el desarrollo de nuevos sistemas de automatización, ya que la base de datos son enormes, sí, ni hablar. Digamos, y aparte que si eso lo conecta a los satélites, digamos, con la cantidad, digamos, y empezar, digo, la cantidad de datos, digo, poder programar lluvia, poder programar, digamos, millones de cosas y tener una cantidad de datos y niveles de humedad, y digo, a nivel productivo va muy Sí, avanzado, ni hablar. hoy, C en el normativo de eh, clase media dice el problema, ¿qué dice Pitu? El problema no es el algoritmo de la máquina, del machine learning, el problema es con los datos que le alimenta. Es decir, el algoritmo termina produciendo la desigualdad existente. Ah, la Tierra es plana, Gastón, no, tremendo negacionismo. no, y es interesante eso, o sea, la culpa no es del algoritmo, la culpa es de la información que le damos, pero es que hay que reconocer esas cosas. Primero, no somos tan inteligentes como pensamos, tampoco somos tan correctos como pensamos. Los discursos racistas y los discursos sexistas abundan más de lo que pensamos. Entonces, la máquina es un espejo y por eso la serie de Black Mirror es tan interesante. En algunos capítulos, otros son una bosta. Hay cosas Pero que la son horribles. expresión Black Mirror es un Blanco negro. espejo en donde nos vemos y muchas veces no nos gusta lo que nos vemos. Y estos algoritmos reflejan eso, reflejan
Y cuando le empezamos a tener miedo, en realidad lo que le estamos teniendo miedo es a un inconsciente muy profundo que nosotros tenemos, que son los Sí, totalitarismos, que son sí, el pero poco que respeto da por la pie familia. también a pensar, digamos, la base, digamos, si nos ponemos en eso, digamos, y digo, me pongo súper freudiano en términos de el ser humano, digamos, esta cosa de que todos queremos violar y hacer todo esto y la cultura, digamos, el malestar está en la cultura. Texto que se los recomiendo porque nunca pasa de moda, nunca pasa de moda. Es decir, cómo la cultura genera la represión que me permite vivir en sociedad, digamos, porque si no No, estaríamos matando y violando, pero que es una base de la cultura occidental. no, Si, y ¿qué hubiera aparte, pasado si otras culturas hubieran generado eso? O todas las culturas son así, digamos, y nosotros somos prisioneros de una cultura que está dominando el mundo. hay que decir una cosa, Debate, Ale. Sí, sí, debate. sí. Hay que decir una cosa, Ale. Cuando yo digo y que no es que yo lo digo, lo dice mucha gente, ya es una tesis bastante puesta sobre la mesa. Las empresas de tecnología o el uso de las redes sociales mancillan eh, el- a las democracias, las hackean. Pero aquel que conoce un poquito de la cultura hacker sabe que si algo es hackeable es porque algo no es seguro también. Y quiere decir que nosotros estamos teniendo nuestros problemas para defender esas instituciones o esos acuerdos básicos. Y yo voy a decir una cosa, toda elección democrática se basa en dos principios que yo creo que hoy están totalmente en discusión, que es que hay una libre elección racional. Quiere decir que yo, frente a la propuesta de diversos candidatos, puedo elegir racionalmente cuál es el que más me gusta. Idea totalmente, o sea, sacado un cuento de hadas, porque lo sabemos acá, cualquiera que se haya enfrentado a media hora en la televisión sabe de que muchas veces los políticos no nos entran por lo que dicen, sino por su carisma, por su cercanía, por su forma de hablar, y qué sé yo, que tienen que ver con una cuestión, un background súper más emocional, si quieres. Yo no soy muy de usar esa retórica, pero sí quiero desmitificar que nosotros no estamos todo el tiempo eligiendo racionalmente, y la segunda es que somos permeables y capaces de darnos cuenta cuando nos quieren manipular. Y ahí está todo el tema, o sea, nosotros consumimos publicidad todo el tiempo y muchas veces creemos que somos, digamos, consumidores súper activos, súper inteligentes, que sabemos discernir perfectamente cuando nos están queriendo vender algo, nos quieren meter en un buzón, digamos, o cuando digamos, intención de adquirir un producto es perfectamente racional. Esa división ya no existe. O sea, hay una tremenda entrecruce de esas cuestiones que hoy realmente hablar y reproducir medio que el discurso de la primaria, cuando uno ve ética o cívica en la secundaria, no sé, que dicen, bueno, ustedes tienen que informarse previamente de los partidos de su propuesta, analizarlo. Eso ya no existe, hace mucho que no existe. Y lo peor de todo, que nos sigamos, que, o sea, no está mal marcar lo ideal, pero también es muy nocivo eh, llenarle la cabeza a la gente, me parece, con una idea en donde hay un mundo que ya no existe. Totalmente. Entonces, es muy zarpado eso, hay que Pero fuertemente repensar. es muy difícil, digo, primero me río porque es genial esto, digamos, y hablando de la IA y todo esto que pone, la Majo pone, cada vez son más frecuentes por los medios y el mal uso de la bicicleta data, pone abajo, Big Data, dice, odio el predictivo. Y digo, muchos Bueno, odiamos el predictivo, pero a mí, que soy disléxico, el predictivo fue como, wow, me salvaste la vida, ¿me entendés? Si bueno, hoy redacto, redacto el cosas que son predictivo es increíbles. inteligencia artificial. Sí, sí, El sí, 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 predictivo lo que hace zarpado, es usar tus zarpado. datos de usuario, en donde el predictivo poco a poco va aprendiendo de la manera que vos escribís, cosa que vos después te sea más fácil escribir y más rápido. Es Pero increíble. iba a mandar un mail y puse hola y me puso Y la frase apretás, que puso sí, la frase que yo digo siempre, ¿me entendés? Una cosa así como que digo así como gracias. exactamente. Uno empieza a escribir y el predictivo te dice, che, si pusiste hola, y vos por lo general decís, hola, ¿cómo estás, loquito? Apretás una tecla y ¡truc! Lo hace. Eso es algo muy interesante, muy positivo, que espero que nunca se vaya, porque no le hace mal a nadie, porque está bueno y habla
Y Pero habla de aparte eso para también. nosotros, para los disléxicos, en serio, posta, digamos, es una cosa Sí, sublime, ¿me entendés? Sublime, totalmente, sublime totalmente. porque te ayuda a comunicarte de otra forma y no tenés problemas. Y si me corregime todo lo que quiera, digamos, yo... Y acá, Ale, voy a reforzar otro de estos grandes mitos que tenemos desde la primaria, que en realidad no es de la primaria, sino que es una cultura general que creo que como generación millennial atraviesa mucho a los pibes y las pibas, que es que todos somos especiales y todos tenemos capacidades muy especiales. Bueno, te dejo una semana con un teléfono a ver qué tan imprevisible y creativo sos. Que va a aprender cómo escribís, cómo hablas, a qué hora te levantás, a qué hora mirás las noticias. O sea, todos tenemos patrones de conducta. Y eso es lo que el Big Data asustó cuando empezó a funcionar masivamente. Porque vos cuando ves la foto grande te das cuenta de que todos hacemos más o menos lo mismo. Es muy fuerte y un golpazo al narcisismo que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros Sí, ni estamos muy hablar. acostumbrados a investigar cómo se manejan las hormigas. Es decir, bueno, o las abejas, que es el clásico ejemplo. Bueno, las abejas se reproducen de tal manera y cuando una abeja reina se va a otro panal, genera otra colmena. Y ya tenemos todo un sistema de explicación de cómo funcionan las abejas. Y nosotros cuando decimos no, porque la teoría social del... Obviamente que en las discusiones humanas no nos vamos a estar de acuerdo, pero lo que nos duele, Pinchilón. lo que nos duele es que la inteligencia artificial, que cuando se analizan grandes compendios de datos, podemos ver patrones de conducta muy marcados. Tan marcados que es muy fácil convencerte a vos, Ale, que te gustan los videojuegos, que tenés que votar a Pepito, y a mí, que me gusta, no sé, jugar al fútbol, votar a Pepito. Y los dos, que en Sí, principio sí. no tenemos nada en acuerdo o no compartimos actividades, de repente alguien que tiene acceso a esa imagen general dice, bueno, yo para llegar y convencer, tengo que hacer esto o esto. Y nos duele porque somos narcisistas, porque la raza humana es narcisista. Pero bueno, es un tema súper interesante y además de ser interesante es algo que no se va a agotar, se va a profundizar, que lo vamos a ir viendo. Y para mí ya yo no le pido a la gente, porque ni yo lo sé hacer, yo no le pido que en los colegios sepamos programar. Capaz que estaría bueno, qué sé yo. Pero lo más importante es ser consciente, ¿no? No es que todos tenemos que ser Elon Musk, no tenemos que ser Bill Gates. La fórmula del éxito funciona en algunas circunstancias. O sea, hay que sacarse también sus Pero mitos y esas aparte, mochilas. pero hay Lo que que nosotros sacarse, hay que necesitamos es ser romper con el conscientes. mito, y aparte a vos te pasa, como mucho, calculo que nos pasa acá, que nos atraviesa en el alma cuando vos ves que la discusión, digo, somos defensores de ultranza de la universidad pública y sabemos, o yo por lo menos lo siento muy bien, que la universidad está en jaque. El concepto de cómo se genera el proceso de educación está en jaque. Está en jaque porque hoy el proceso educativo de un ser humano pasa por otro lado. Es decir, el promedio, ayer tiraban los promedios, son 6 horas de una persona conectada a un teléfono, 6 horas por día es el promedio mundial, digamos, del 40% de la población que tiene celular, digamos, que tiene acceso a Internet. 6 horas por día el promedio mundial, es decir, subió de Es más, 4 horas a 6 horas. Digo, te entonces, tiro, digo, digo, digamos, tenemos una escuela del siglo XIX creada para la dominación que otra cosa, con un sistema de repetición que va pasando en una cadena de montaje que no existen más, digamos, porque ya no existen más. Digo, un sistema universitario que no digo que se vaya a acabar la universidad, como no se van a acabar los teatros independientes, como no se van a acabar un montón de cosas. No estamos diciendo eso, sino que la forma de generar conciencia social, digamos, construir una conciencia social, etcétera, etcétera, está en jaque. Digo, esto, digamos, hoy Google tiene más información de la Argentina que el propio país. sí, y hay que hacer una cosa, Y Ale, hay ahí. y hay que decirlo. Y la Hay soberanía que, nacional, perdétela en el centro del culo porque no existe más la soberanía nacional. Es decir, porque lo que tendríamos que haber discutido hace 15 años, que era una soberanía digital, concreta y real, porque se venía un cambio, ni la vimos, no la vio nadie, no la vio no la vi. Inglaterra, no la vio No, Inglaterra, digamos, y pero se Ale, comió un Brexit, digamos, ¿entendés? te voy a Chao. decir algo más preocupante, no preocupante, pero sí, no la vio Estados Unidos. No la vio, o sea, capaz que lo único que la No, vieron, no, los donde chinos. está todo unificado es China, digamos, pero porque no hay empresa privada, sino que todo está tutelado por el Estado, qué sé yo. Pero
esto que quede clarísimo, no la vio nadie, no la vieron los yanquis. Hoy, vuelvo a decir, tenemos pequeños gobiernos que están en nuestros celulares porque han dictado sus propias leyes, sus propias normas, sus formas de trabajar y demás. Bueno, vos, Ale, que tenés actividad bastante alta en TikTok. Yo no uso mucho TikTok, consumo solamente así medio para ver de vez en cuando, pero es increíble las olas de baneo y demás. O sea, que tienen que ver con que TikTok identifica que tu contenido es inapropiado por A, B o C. Y he visto mucha gente que dice, che, entendió cualquiera el algoritmo, entendió cualquiera señor TikTok y me banea por no sé. Y eso pasa eh, con Pero TikTok, capaz que... hay un problema más grande, Sí. que es una discusión que vamos a tener que tener. Es decir, que vos, digo, vamos a tener que tener, si se quiere dar, para mí no se va a dar, pero es la doble identidad. Vos vas a tener una identidad física y vas a tener una identidad digital. Y el problema más grande que tienen con los baneos es sobre la identidad digital. Es decir, que yo puedo armarme 255.772 cuentas y no pueden identificar si soy real o no. No sé. Y la discusión que está de fondo de mucho es, volvamos al documento de identidad, ¿entendés? Bueno, Donde yo que produzco contenido doy la cara y todo el mundo sabe quién soy, pero hay otros productores de contenido que ponen un holograma o ponen una imagen virtual producida por los propios, digamos, por la cámara que decías vos recién, y dicen, no, no quiero una imagen. pero Ale, ahí está, por ejemplo, las cuentas verificadas de los famosos, digamos, Sí, precisamente intenta suplir eso. El tema es que eh, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, lo pueden hacer con un universo pequeño de personas que son las personas conocidas públicamente. Imagínate que nos tuviesen que verificar la cuenta todos. Eh, hay otras dinámicas de verificación de identidad que, por ejemplo, se ven bastante ahora en las aplicaciones de estos bancos digitales, por ejemplo. Cuando uno se hace una cuenta de Mercado Pago, por lo general tiene que escanear su DNI, qué sé yo. Bueno, yo creo que no estamos lejos que a futuro las cuentas en redes sociales puedan tener una dinámica similar, digamos. Así que bueno, Ale, a mí me dio mucha hambre esta discusión a mí también. Tengo más y me parece hambre. que de hecho, Dice, Pitu la termina, punta para la... dice, un problema es el sesgo de confirmación, los algoritmos filtran el contenido que se corresponde con nuestras ideas previas y lo refuerzan. Totalmente. Ya no recibís variedad de noticias. No, ni a palo, ni a Es palo. la famosa, las burbujas que se generan, Sí, 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 o sí. Yo cámaras de eco, si se dice. hago ejercicio a veces infrahumano para lograr de llegar a otra info, ¿me entendés? Como, bueno, tengo que saber algo de esto. Y ni hablar que nuestro proceso educativo de base, digamos, del viejo sistema, está completamente sesgado de un montón de cosas que no sabemos, digamos, ¿no? Que nosotros que hemos tenido la suerte, y hasta ahí nomás, porque también hay una cuestión individual, de ir a la universidad nos permitió saber que existían otras cosas que más allá de lo que nos enseñó la escuela y algunas cosas hasta ahí, que tuvimos la posibilidad de acceder a determinado conocimiento, pero digo, los universitarios en Argentina, siendo, digamos, una universidad pública, gratuita, etcétera, etcétera, no representamos el 1% del país. No, por eso. Así que, Digo, en fin, nada, me parece que queda en debate para la próxima, yo para el miércoles descorché que birra, viene, dice capaz. bajo. Ahí Puede bajo. puede ser por ese lado, puede ser por el lado del proyecto educativo de Google, que es interesante también. La universidad del futuro, le dicen ellos, o la no universidad. Y Ahí encima puedo te venir a tiran esa contar. de cultura, de educación popular, que te la pegan en el pecho, así decir la Sí, constitución. sí, sí. Hijo de puta, habló de empresa privada que me hable de educación popular, me quiero morir. Pero bueno, aprendieron Bueno, los algoritmos. hay que ver un par de cosas. No, pero en general hay algunas cosas de la propuesta que son interesantísimas y otras que no. Creo que el debate en la educación está en si son educación, o sea, la educación que hoy nosotros tenemos, que en principio se ancla en el principio de generar un espíritu crítico que te permita no ser dominado. Digo, Si en realidad no hay una... nuestra educación y nuestro sistema político son positivistas. Y por más que hemos avanzado en un montón de cuestiones, no hemos podido romper con el principio del positivismo
Digo, seguimos teniendo Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, todo dividido y no hay interrelación entre sí. Es decir, no hay más cosas más positivistas que el sistema político, digo, a nivel mundial. Digo, el Pero positivismo igual sigue yo siendo una base, en esa medio que no estoy de acuerdo. Pero sigue esa es siendo otra discusión. positivista. Lo discutimos, Pero, Hagamos una no, discusión sobre positivismo. estoy preparado. Estoy preparado. No Dice, soy tan en contra. Estoy tan en si contra en algunas cosas. salimos bastante bien y sanito, dice Majo, sí, bastante. Esperemos, qué sé yo, no sé. Seguramente alguno pensará que no y nos quiere matar. Dice, Sí, cuando sí, entré a la obvio. universidad aprendí que lo que yo conocía como encuestadores, a qué le decían trabajadores sociales y así, anda a cagar pelotudo. Bueno, Che, Ale, gente bella, no, gracias Luca, y está bueno. Obviamente, nada, la idea es que sigamos sumando gente y si quieren tirarnos temática, digamos, la podemos ir tratando y la idea es que participemos y ya le vamos a encontrar la vuelta a esto para hacerlo más participativo. Somos dos pasionados, nos apasiona mucho esta temática los dos y hablamos muchísimo, pero bueno, si no pudimos leer todos los mensajes, pedimos disculpas. Después cuando seamos miles no vamos a poder leer ningún mensaje. pero, vamos a tener que pero buscar nada. un chatbot que nos seleccione. Sí, obviamente. Pero bueno, espero que les haya gustado esta prueba piloto. Y la próxima manden antes el material de lectura, así lo traemos leído. Ñazo, qué sé yo, dice. Entonces que Leli se queda de risa. Bueno, nada, los que están ahí prendidos, muchísimas gracias por el aguante. Nos vamos a comer los dos, porque yo tengo un hambre, estoy ya viendo. A ver, Dice, veo doble. qué cruel con el Ale que sos Gastón. Dice, sí, nada, es tremendo, Gastón es así, ya lo conocemos. Así que bueno, nada, le mandamos un abrazo, gracias por coparse, beso. Para que voy a clavar un ray, que no sé a quién se lo voy a clavar. Bueno, No sé quién está conectado. ¿Tenés alguna cuenta en particular? De mente tiene mucha gente. no sé, no tengo abierto Twitch. La verdad es que no. Está Damián Cook conectado, se lo vamos a pasar, digamos, tampoco Y vamos a ver. Maruca, ¿cómo andás? Beso grande, ahí estamos terminando justo, se lo vamos a dar a Damián Cook, no sé qué está haciendo, pero a mí me encanta lo que hace y lo que produce, les recomiendo que vean el video sobre Río Tercero, sobre las explosiones de Damián Cook, es sublime, así que le vamos a dar un ray a él, seguramente no le generará nada en su algoritmo, pero nada, buena onda por él porque hace contenido de calidad y muy buena onda. Así que nada, mandamos esto y esto empieza en 10, 9, 8, se lo mandamos. Le mando un abrazo grande a todos, gracias por coparse, gracias por el aguante, gracias por la buena onda. Y el miércoles que viene nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Así es, nos vemos. Y cerramos acá.